¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Mi nombre es Fernando Zanino, soy profesor de historia y en esta oportunidad vengo a hablarles de las localidades más occidentales de nuestro partido de Quilmes, que son San Francisco Solano y Villa La Florida. La localidad de San Francisco Solano es una localidad fronteriza con el partido de Florencio Varela y Almirante Brown y tiene la particularidad de que su territorio está dividido en dos jurisdicciones municipales distintas. Una parte pertenece a Almirante Brown y la otra parte pertenece a Quilmes. Su mayor parte en realidad pertenece a Quilmes. Del lado de Almirante Brown, su extensión llega a casi 1,5 km pasando la avenida Donato Álvarez, que es la avenida que sigue paralelo a lo que eran las vías del ferrocarril provincial. Y en este partido tiene la categoría de barrio, no llega a ser una localidad, sino porque su territorio es más chico, así que es un barrio que está ubicado dentro de la localidad de Claypole en el partido de Almirante Brown. En el sector de Quilmes su extensión es mucho mayor y tiene el carácter de localidad, llegando su extensión a la calle 822 y siguiendo su perímetro por la vera del arroyo Las Piedras hasta Camino General Belgrano, conformando un triángulo. Villa La Florida es su localidad vecina, casi hermana podríamos decir, ya que comparte mucha historia en su desarrollo con San Francisco Solano. De hecho, San Francisco Solano podríamos decir que fue parte de la Florida, sin llamarse todavía San Francisco Solano, ¿sí? Pero el territorio ese pertenecía a Villa La Florida, ya que Villa La Florida fue denominado así mucho antes que existiera San Francisco Solano, y sus límites llegaban hasta los límites con el partido de Almirante Brown. Su extensión parte de vértice a vértice desde el arroyo Las Piedras y calle 822 hasta la rotonda ubicada en el Camino General Belgrano y avenida Monteverde, lo que los lugareños conocemos como la rotonda de Monteverde, formando un rectángulo. La ciudad de San Francisco Solano festeja su aniversario los 12 de octubre. Sin embargo, esta fue una fecha instaurada arbitrariamente, ya que no tiene mucha relación con su historia el 12 de octubre. Porque si nos basamos en cuándo fue declarado ciudad, Solano fue declarado ciudad en 1981, pero un 8 de octubre por un decreto ley del gobernador Gallino en ese momento, dentro de un gobierno de facto, obviamente, gobernaba la junta militar. Y recién el 12 de octubre se divulga este decreto, pero la realidad es que el decreto sale el 8 de octubre. Si nos basamos en los hitos fundacionales de la localidad de San Francisco Solano, se puede tener en cuenta la fecha del 15 de mayo de 1949, en la cual la empresa Tulsa, Sociedad Anónima, realiza el primer loteo de las tierras que habían pertenecido más de un siglo y medio a la familia Claypole y Obligado. Estas tierras pertenecían desde 1726 a una congregación franciscana, hasta que en 1817 Manuel Obligado, quien había sido un personaje importante en el siglo XVIII, aquí en la provincia de Buenos Aires, ya que había sido regidor del Cabildo de Buenos Aires y también más tarde fue ministro de Hacienda de los gobiernos de Álvarez Thomas, Balcarce y Pueyrredón, ya dentro de lo que eran el gobierno de las Provincias Unidas. Manuel Obligado le compra a don Pedro Rubio estas tierras, y él anteriormente, hace un poquito tiempo, fue unos meses que fue dueño Pedro Rubio, se lo había comprado a una congregación de la orden franciscana. La familia Obligado tenía una relación con la orden franciscana, era algo así como unos benefactores de esa orden, sobre todo de la orden que pertenecía al convento de San Francisco Solano, que estaba ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Es por eso que le dieron a la propiedad que compraron el nombre de la Chacra San Francisco.
Fue así que esta propiedad se mantuvo indivisa dentro de las posesiones y vínculos de la familia Obligado hasta que en 1940 deciden empezar a prepararla para lotearla, dividirla y venderla. Pero hubo un acontecimiento que aceleró un poco esta decisión, que fue la llegada del peronismo al poder en 1945. Con la llegada del peronismo se producen dos fenómenos que aceleraron el proceso de loteo de la chacra San Francisco. Por un lado, el impulso industrialista que caracterizó a este gobierno, sumado al protagonismo político que fue adquiriendo la masa obrera, generó un gran afluente de personas de clase obrera que venían desde el interior del país hacia los centros urbanos de la capital federal. Como consecuencia, creció la demanda habitacional, impulsando también la creación de lo que hoy conocemos como el segundo cordón del conurbano bonaerense. Por otro lado, el gobierno peronista ya había comenzado una serie de expropiaciones en la provincia de Buenos Aires y la familia Claypole Obligado, al ver en riesgo su capital, decide acelerar la liquidación de sus bienes que tenían estos pagos, y así fue como encomendó a la empresa Tulsa la venta y el loteo de la antigua chacra. En el primer loteo se vendieron 500 parcelas y luego se fueron haciendo varios loteos más, que eran vendidos con mucha rapidez, ya que los terrenos eran muy baratos, muy accesibles y se otorgaban muchas facilidades para pagarlo. Así que esto terminaba siendo una gran oportunidad para la gente que tenía un salario modesto, que llegaba a la provincia de Buenos Aires para trabajar en esta creciente industria que generó el impulso industrialista del peronismo. Ahora, este módico precio que tenían los terrenos era una consecuencia de que el lugar tenía una escasa y casi nula infraestructura, lo cual hacía que el trabajo de construcción y subsistencia en el lugar fuera una verdadera odisea. Sin embargo, esto no acobardó a las incansables familias de clase obrera que estaban dispuestas a cumplir su sueño de progreso sin importar las dificultades que se les podían presentar. Construir las viviendas en esta zona fue un literal trabajo de hormiga. La principal y única vía de acceso que tenían hasta el momento desde el Camino General Belgrano era una calle pavimentada con un mejorado, ni siquiera era un asfalto, que es la actual avenida 844, que en ese momento se le había denominado la avenida 25. Unos meses antes se había inaugurado el puente de hormigón que cruzaba el arroyo Las Piedras, y una vez que se cruzaba el arroyo Las Piedras se llegaba a la zona central del loteo, donde estaba la carpa de la administración de la empresa Tulsa, que se encuentra aproximadamente donde hoy está la iglesia de San Francisco Solano. Al lado hay un playón y enfrente de la plaza Yapeyú. Eso sería como el centro o donde comienza el centro de San Francisco Solano. Bien, por esa zona está ubicado el carpón administrativo de la empresa Tulsa. El asfalto llegaba hasta ahí y quizás un poco más hasta lo que era la estación, que todavía no estaba construida, hasta las vías. Pero a partir de ahí había que arreglársela como se podía para trasladar los materiales, ¿sí? que podían llegar a venir en camiones, pero una vez que llegaban a esa zona, las calles laterales eran intransitables cuando llovía, muy poceadas, todas de tierra. Entonces tenía que hacerse la descarga de materiales, de chapa, de postes en esa zona, y después empezaba el camino de hormiga que decimos, ¿no? Todos los obreros, cada uno llevando los materiales a mano, y como cuando sucedían estas cosas, eran todos más o menos de la misma clase,
Por suerte reinaba mucho la solidaridad, entonces entre vecinos se iban ayudando a hacer los traslados del material hasta el lote de cada uno, donde cada uno construía su casa. En esta época se trabajaba día y noche. Muchos obreros llegaban desde su trabajo a través de un colectivo gratuito que era facilitado por la empresa Tulsa. Ese colectivo llegaba hasta el Camino General Belgrano, así que todos los que venían de Capital llegaban hasta Camino General Belgrano y lo que es la 844, y de ahí se tomaban este colectivo para acercarse a la zona de los lotes. Y otros volvían desde su trabajo por tren desde Avellaneda. El ferrocarril provincial llegaba hasta la estación de Avellaneda. Este ferrocarril pasaba por la zona desde 1926, pero recién en 1950 se habilita una parada en este lugar que se la denominó Kilómetro 46, porque todavía la localidad no tenía un nombre oficial. Para que el tren se detenga, los pasajeros tenían que hacer señales con trapos rojos, con linternas o prender fuego, si no el tren no paraba. Una vez que llegaban a donde proyectaban sus hogares, después de unos mates reponedores de energía, los obreros comenzaban el trabajo de la construcción de sus propias casas, hasta que las luces de los faroles a querosén lo permitían, ya que no había un servicio eléctrico, no había tendido eléctrico en la zona, y por la noche el único alumbrado público era el cielo estrellado. Los fines de semana las familias se acercaban a realizar picnic y a tirarse un chapuzón en lo que, aunque hoy les parezca increíble, era el arroyo Las Piedras, que aún tenía sus aguas vírgenes libre de contaminación, de la contaminación que tiene actualmente. En un principio este naciente pueblo fue denominado oficialmente con el nombre de Paulino Barreiro, por una ordenanza municipal. Paulino Barreiro había sido un juez de paz de Quilmes, que durante la gobernación rosista, en 1840, había sido ejecutado en lo que hoy es la Plaza San Martín por la Mazorca, acusado de ser unitario, opositor al régimen rosista. Sin embargo, la empresa Tulsa ya había decidido darle el nombre de San Francisco Solano a este pueblo, e incluso habían montado toda una estrategia comercial basada en la construcción de un mito totalmente falso. Víctor Gullota, en su libro San Francisco Solano, una historia para contar, publicado en 1993, detalla lo que decían esos folletos. Uno de ellos decía así: hace varios siglos la estancia San Francisco pertenecía a los monjes franciscanos. San Francisco Solano, hospedado allí, catequizaba a los indios Quilmes, a quienes cautivaba con prédicas sublimes, con su infinita bondad y con las suaves melodías de su violín. Incluso la empresa Tulsa había construido una vivienda precaria, la cual promocionaban en sus folletos como la casa donde se había hospedado el santo San Francisco Solano. Esta historia era completamente falsa, ya que hacía agua por todos lados, si uno se ponía a investigar un poco, ya que los indios Quilmes llegan a Buenos Aires en 1666, San Francisco Solano muere en 1610 y los monjes franciscanos se instalaron en esta zona en 1726. Por lo tanto, es imposible que San Francisco Solano se haya encontrado con los indios Quilmes en esta zona y dentro del marco de la estancia perteneciente a los monjes franciscanos. No obstante, el 23 de septiembre de 1949 el Consejo Deliberante accede a aceptar el nombre de San Francisco Solano para este pueblo. No por admitir que la fábula creada por la empresa sea verdad, pero sí por los antecedentes de haber sido un importante asentamiento franciscano. Cruzando el arroyo Las Piedras tenemos la localidad de Villa La Florida, un área que ha crecido de forma paralela a San Francisco Solano, cuyo límite llega a la avenida Mosconi, cuya traza de la avenida Mosconi es un antiguo camino real por donde circulaban las galeras y carretas en el siglo XVIII con destino a Chascomús.
Con respecto a esto, el licenciado Juan José Corbalán ha hecho una interesante publicación que se puede ver en la página El Quilmero. Cruzando la avenida Mosconi nos encontramos con el barrio Parque Calchaquí, un barrio en que los hechos pertenece a Quilmes Oeste, pero que su historia tiene mucha relación con las localidades que estamos hablando. Todo este sector que mencionamos durante la mayor parte del siglo XIX conformó una importante cabaña ovejera perteneciente al inglés Wilfredo Latham, un importante estanciero e importador de lanas. En 1850, pleno auge de la revolución industrial y el sector textil, se había introducido en la Argentina las razas merino, sajonas y españolas, que mejoraron la calidad de la lana local para ser más competitivas en el mercado europeo. La primera chacra que Latham en 1850 adquiere ocupaba el sector de lo que hoy es el barrio Parque Calchaquí, y años después, en 1852, la esposa de Latham, Cristina Lucas, adquiere una segunda chacra llamada Los Álamos, cuya superficie se extendía desde lo que es la actual avenida 844 hasta la avenida Mosconi y hasta las proximidades de la actual Monteverde y Arroyo Las Piedras. En 1863 Latham compra una tercera propiedad bautizada como Segunda Chacra a su vecino Juan Clark, que comprendía el perímetro de lo que hoy es la avenida 844, la avenida Mosconi, la calle 835 y el Arroyo Las Piedras. Tras la muerte de Latham y posterior sucesión y subdivisiones, una fracción de esta última chacra se convierte en la estancia La Florida, cuyo dueño fue el señor Marcial Mirás. Allí se construyó un importante casco de estancia en lo que hoy está por convertirse en el camping de la UOM, que está sobre el camino General Belgrano. El casco fue un emblemático núcleo poblacional sobre el que se desarrolló la localidad de Villa La Florida. Este casco perduró hasta hace poco, hasta el 2015, pero lamentablemente por el abandono de sus últimos dueños, que fue la familia millonaria de la familia Rosner, y el desinterés tanto del Estado provincial y municipal por la protección de un patrimonio histórico que era esta casona, la misma se fue deteriorando y terminó sospechosamente incendiada tras la última venta del predio. El 28 de marzo de 1926, el Honorable Consejo Deliberante de Quilmes dictaminó que la zona conocida como Tierras de Tramontana, o esto significaba las tierras tras los montes, que abarcaban hasta el límite con el distrito de Almirante Brown, se denominaba Villa La Florida. O sea que incluía lo que más tarde se iba a convertir en San Francisco Solano. Estos montes de las tierras tramontanas a los que hace referencia la ordenanza son el gran bosque de coníferas que ocupaban el área donde está el actual centro comercial Quilmes Factory y el barrio Calchaquí. Varios ejemplares de esos cedros que subsisten desde esa época lo podemos encontrar sobre la calle Doctor Salvador Massa, en el barrio Parque Calchaquí, que aunque varios se perdieron tras el temporal que azotó la zona en el 2012, que fue similar a un tornado, todavía hay muchos cedros que se mantienen en pie. Ese mismo año, la señora, en 1926, la señora Enriqueta Castex de Prader compra la propiedad de Mirás y la convierte en la estancia Las Rosas. En este lugar se entrenaban y cuidaban caballos para un equipo de polo que se llamaba Los Indios. También se construyó una imponente entrada al lugar que más tarde ocupó en esa entrada la fábrica de dulces y enlatados de Liflor de Lifru, que hoy es otro espacio abandonado por donde solo quedan ruinas de lo que fue un Quilmes industrial y también se convirtió en un depósito fiscal de motos siniestradas. Este barrio que hoy ocupa el área de Camino General Belgrano, La Finur, Mosconi y Cravioto, hoy
lleva el nombre de esta estancia, es el barrio Las Rosas. En 1947 se inicia el loteo de lo que fue la primera estancia del ASAM, hoy que conocemos como Barrio Parque Calchaquí. Estas tierras altas y destinadas a ser un barrio de alto poder adquisitivo, y a finales de 1949 se lotea lo que fue el norte de Villa La Florida. A pesar de tener un gran crecimiento demográfico y comercial, la localidad de San Francisco Solano siempre sufrió un atraso en materia de infraestructura, situación que en algunos aspectos también sufrió Villa La Florida. Y Solano, por ser una localidad alejada del centro cívico de ambos partidos, de Brown y de Quilmes, siempre fue un área olvidada por las autoridades municipales a la hora de invertir recursos. Por esta razón, muchos solanenses han trabajado creando instituciones y dando gran parte de sus vidas para lograr que este pueblo sea un mejor lugar. Entre ellos podemos nombrar figuras destacadas en la historia de San Francisco Solano y La Florida, como el periodista Abraham Mendelevich, el doctor Eduardo Oyer o el historiador Luis Gerardo Barbieri. Ante la falta de respuesta de las autoridades municipales en varias oportunidades de la historia de San Francisco Solano, se generaron comisiones pro autonomía, esperando lograr que Solano se convierta en un municipio y maneje su propio destino. Los primeros dos intentos fueron en el 63 y luego 10 años después en el 73 sin éxito. Y en el año 1981 se logra que el gobernador de Buenos Aires, Bartolomé Gallino, por el decreto ley 9750, declare al pueblo de San Francisco Solano como ciudad el 8 de octubre. En esta ocasión se fijaron por esta ley los límites de la ciudad, que generaron polémicas posteriormente, ya que según esta ley, que aún no fue derogada, por lo tanto sigue vigente, los límites de San Francisco Solano llegarían hasta la avenida 12 de octubre y Calchaquí por el noreste, y hasta Avenida del Trabajo, donde hoy es la Universidad Jaureche, por el sur. Esto generó grandes controversias, ya que primero vino un reclamo de los vecinos de Florencio Varela, que fueron incluidos en ese distrito, en ese sector. Entonces este reclamo fue subsanado legalmente y el decreto se modificó hasta llegar a los límites de lo que hoy es la calle Francia, República de Francia. El otro conflicto se generó en el último intento de autonomía, que fue desde el 92 al 94, en el cual se pretendía que el municipio de San Francisco Solano respetara los límites de la ley, y recibió una fuerte oposición por parte de los vecinos de Barrio Parque Calchaquí y algunos vecinos de Villa La Florida. Así que bueno, si les interesa este tema, los invito a comprar el último libro que hemos hecho con la Asociación Los Quilmeros, que se llama 14 miradas que hacen historia, donde allí escribo un artículo que tiene que ver sobre los intentos de autonomía de San Francisco Solano. Así que bueno, muchas gracias a todos ustedes y espero haberles sido útil para que conozcan un poco de la historia de estas localidades. Será hasta la próxima.